Bienvenidos a todos. En esta ocasión toca hablar del mito de Pegaso. Como buen fan de Saint Seiya es necesario que hable de este mito, ya que es esencial para entender al personaje principal, en este caso a Seiya. La mitología de Pegaso tiene varias leyendas, así que te contaré la que más me gustó a mí. Se dice que Pegaso nació de la sangre de Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza para derrotarla. Era un caballo con un carácter indomable y al volar parecía que iba corriendo. Era un caballo blanco y con alas, y tenía la habilidad de hacer surgir agua de donde pisaba. Los dioses lo admiraban y las musas lo cuidaban y lo alimentaban. Varias personas querían montar a Pegaso, ya que era un caballo fascinante, pero debido a que era un caballo indomable, era muy complicado hacer. Al ser un caballo mágico, varios querían poseerlo, pero ninguno podía atraparlo. Sin embargo, Belerofonte, el príncipe de Corinto, solicitó a la diosa Atena su ayuda para poder capturar a Pegaso. Atena entregó unas riendas de oro a Belerofonte para poder domar a Pegaso, y fue así que Belerofonte logró dominar a Pegaso. Lo capturó mientras Pegaso pastaba tranquilamente. Pegaso, aunque se ha relacionado con varios héroes legendarios, su relación más representativa es con Belerofonte. Belerofonte, al capturar a Pegaso, este se convirtió en su compañero de hazañas y aventuras. Una de sus hazañas más representativas es cuando Belerofonte y Pegaso derrotan a la Quimera, que era una bestia de múltiples cabezas, entre ellas una de león y una de cabra. Otra de sus hazañas más representativas es cuando obtuvieron la victoria contra las Amazonas. Las Amazonas fueron una raza de mujeres guerreras que se destacaban por sus habilidades para cabalgar, así como por su coraje y orgullo. Pero lamentablemente, Belerofonte se volvió muy orgulloso y sus deseos eran cada vez más grandes. Entonces obligó a Pegaso a llevarlo al Olimpo para convertirse en un dios. Belerofonte llegó hasta el Olimpo diciendo que podía volar como los dioses. Sin embargo, a Zeus no le agradó su osadía y le castigó. Hizo que un pequeño insecto picara a Pegaso. El caballo se estremeció con el picotazo, dejando caer a Belerofonte desde lo más alto del monte del Olimpo. Pegaso quedó libre de la ambición de Belerofonte. Desde ese momento, Belerofonte anduvo solo por el mundo, rechazado por los dioses y sin poder hablar con nadie. Zeus nombró a Pegaso portador del rayo y del trueno, símbolos máximos de su poder. En agradecimiento, Zeus convirtió a Pegaso en una constelación. Pegaso pasó a ser el corcel de las musas y habitaba con ellas en el Helicón. También se decía que era padre de los centauros. Se cuenta que estos nacieron de la relación que sostuvo Pegaso e Ixión con una esclava. El mito de Pegaso se ha representado en el cine con películas muy famosas como la de Disney, Hércules de 1997, o también en la película Furia de Titanes, tanto de 1981 como del 2010. Pero la representación más significativa para nosotros es la de Saint Seiya con el personaje de Seiya de Pegaso.